Estimados estudiantes, buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de proporcionalidades. Para ello, primeramente, debemos conocer qué es una magnitud. Entonces, es una propiedad de los cuerpos y elementos que permiten que sean medibles. Entonces, recordemos, todo lo que tiene que ver con magnitud tiene que ver con medir. Entonces, los más conocidos, por ejemplo, las magnitudes que más conocemos o más conocidos, tenemos el tiempo. El tiempo se puede medir por horas, minutos y segundos. La longitud podemos medir en kilómetros, metros, centímetros y milímetros, de acuerdo a la distancia, ¿no es cierto? La masa podemos medir en kilogramos y en gramos. De igual forma tenemos, ¿no?, como hectogramo, decágramo. Entonces tenemos más también, ¿no es cierto? Las temperaturas podemos medir en Celsius, Kelvin y Fahrenheit, los más conocidos, ¿no es cierto? Intensidad de corriente podemos medir en amperios, también en voltios, ¿no es cierto? La fuerza podemos medir en newton. Entonces, eso tiene que ver con todo lo que es magnitud, todo aquello que podemos medir. Para poder entender mejor lo que son magnitudes directamente proporcionales, vamos a realizar el siguiente ejemplo y lo vamos a demostrar mediante una tabla de proporcionalidad. Dice, en una tienda deportiva de Kiteni venden camisetas a 12 soles cada uno. A partir de ahí vamos a construir una tabla de proporcionalidad. Acá tenemos ya una tabla, ¿no es cierto?, que tenemos 5, de 1 al 5, el número de camisetas. Una camiseta, dos camisetas, hasta 5 camisetas. La pregunta acá dice, ¿no?, venden camisetas a 12 soles cada uno. Entonces quiere decir que una camiseta me cuesta 12 soles. La pregunta será, ¿cuánto me costará si yo quisiera 2 camisetas? Serán entonces el doble de camisetas, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? 24. Si yo quiero 3 camisetas, serán el triple del precio del inicial que había. Entonces, ¿cuántos serán? 36. Y si yo quisiera 4, entonces, ¿cuánto me costará? Será 48. Y si yo quiero 5, me costará 60. Para poder entender mejor lo que son las proporcionalidades, tenemos que entender también sus características. Dice que si una magnitud A aumenta, quiere decir que la B también aumenta. Cumple esa condición. Mira, tenemos acá 1, tenemos acá 12. Si yo aumento este 1 a 3, quiere decir que la cantidad de ese 12 también ha aumentado. Entonces quiere decir que acá aumenta y acá también aumenta. Entonces, si las dos magnitudes aumentan, quiere decir que se está cumpliendo lo que es las magnitudes directamente proporcionales. Ahora, otra de las características que cumple es que esta condición también es igual, cumple que 1 sobre 12 va a ser igual a 2 sobre 24, a 3 sobre 36, 4 sobre 48 y 5 sobre 60. Quiere decir que eso también va a cumplir, que si yo multiplico va a ser siempre igual a una constante. Bueno, entonces, estimados estudiantes, para poder entender de mejor forma, les he puesto 2 ejercicios más de diferentes formas, para poder entenderlo de mejor forma. Ahora mira,
dice, el primer ejemplo, la misma tienda vende camisetas para señoritas a 20 soles. Entonces acá en una tabla de proporcionalidad, tenemos de la siguiente forma: el número de camisetas tenemos de 1 al 5 y el precio también ciertos precios, pero hay espacios que nos faltan, completar, pero por ejemplo acá no sabemos qué precio tiene cuando yo compro 2 camisetas. ¿Qué pasa si yo pago 80 soles? No sé la cantidad de camisetas que me van a dar. Entonces, para poder hallar esas incógnitas, vamos a denotar de la siguiente forma: X y Y. Entonces, para poder hallar el precio, si compro 2 camisetas, para hallar el precio, entonces hago de la siguiente forma. Sabíamos que 2 sobre X es igual a 3 sobre 60. Entonces, cuando llegamos a este punto, nosotros, cuando nos encontramos en esta situación, multiplicamos en X. Entonces, el ejercicio quedaría de la siguiente forma: 2 por 60 es igual a 3 por X, que sería 3 por X. Entonces sería 2 por 60, ¿cuánto es? Serían 120, es igual a 3 por X, sería 3X. X despejamos, esto es lo que está multiplicando, pasa a dividir, sería 120 entre 3, quedándonos X es igual a 40. ¿No es cierto? Entonces, decimos, si yo compro 2 camisetas, quiere decir que me va a costar 40 soles. Exacto, ¿no es cierto? Ahora, para poder hallar la cantidad de camisetas, ya que he pagado 80 soles, ¿no es cierto? Para poder hallar eso, hallamos de la siguiente forma: Y es igual, Y sobre 80 es igual a 5 sobre 100. Entonces, de igual forma nos encontramos en la misma situación como estábamos antes. Entonces multiplicamos en X. Entonces, Y por 100 sería Y por 100, ¿no es cierto? 80 por 5 en esta parte. Entonces, Y por 100, ¿cuánto sería? 100Y es igual a 80 por 5. ¿Cuánto es? 8 por 5 sería 40. Le aumentamos un 0, sería 400. Muy bien, despejamos Y. Sería 400 sobre 100. Entonces, mira, acá hay un truquito que tú vas a aprender y de ahí vas a aplicarlo. 0 con 0 se simplifica, otro 0 con 0 se simplifica. ¿Qué te queda? 4 sobre 1. Entonces, Y es igual a 4. Muy bien. Entonces vamos a decir que si yo pago 80 soles, me van a dar 4 camisetas. Muy bien. De esa forma hemos completado nuestra tabla de proporcionalidades. Muy bien. Pasamos ahora al segundo ejercicio, donde dice observa el gráfico. Entonces, tenemos acá un gráfico, ¿no es cierto?, donde por ejemplo nos muestra en el eje de las abscisas, que viene a ser el eje de las X, y acá el eje de las ordenadas, que viene a ser el eje Y, nos muestra ciertas cantidades, pero aún no entendemos el gráfico de qué se trata. Entonces decimos, acá se desea contratar una cantidad de trabajadores. Entonces mira, acá podemos ver la cantidad de trabajadores, 1, 2, pero no sabemos la cantidad que hay acá, y acá tenemos el número 4. Y en esta parte de las ordenadas tenemos también una incógnita que no sabemos, y acá tenemos 50, 75 y 100. ¿Qué es lo que queremos hallar? Tenemos que hallar la A y la B. ¿Qué cantidades corresponde? Para poder hallar esa, desde este gráfico, vamos a hacer de la siguiente forma. Ya que tenemos acá la incógnita, vamos a hallar A. A sobre 1 es igual
a 50 sobre 2. De igual forma nos encontramos en la misma situación como de antes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar en x. A por 2, ¿cuánto sería? 2a. Es igual. 1 por 50 sería 50, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos la letra a. Entonces, despejamos la letra a. Sería igual 50. Este que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, a sería igual a 20 a 25. Muy bien. Entonces, ahora hallamos lo que es b. ¿No es cierto? Hallamos b. Para ello, vamos a tomar esta parte y también la parte donde está la incógnita b. Entonces, sería 50 sobre 2 es igual a 75 sobre b. Muy bien. Entonces, de igual forma, nos encontramos en la misma situación. Tenemos que multiplicar en x. Entonces, 50 por b va a ser 50b. Es igual. Ahora 75 por 2. ¿Cuánto es? 150. Entonces, despejamos b. b es igual 150 entre 50. Mira, otro truquito otra vez. 0 con 0, 0 arriba, 0 abajo se simplifica. Nos queda 15 entre 5. Entonces b es igual 15 entre 5. Tú sabes qué número se multiplica, que te da 15. Entonces 3 por 5 me da 15. Entonces la respuesta sería 3. Ahí está. He podido hallar a y b. Entonces, completamos acá, ¿no es cierto? La b es 3 y acá la a es igual a 25. Entonces, concluimos, mira, la cantidad de trabajadores, si yo contrato un trabajador, voy a pagarle 25. Si yo contrato 2 trabajadores, le pago 50. Y si yo contrato 3 trabajadores, pago 75. Y si yo contrato 4, pago 100. Mira, la primera característica que te dije de antes. Si una magnitud aumenta, quiere decir que la otra magnitud también aumenta. Entonces acá podemos ver, cada vez que va aumentando más, también el pago va aumentando. Entonces, de esa forma se grafica lo que vienen a ser las proporcionalidades. 3. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo por hoy. Seguramente para la próxima ya estaremos preparando otros videos también para que ustedes puedan aprender de mejor forma. Hasta luego.